Estoy un poco avergonzada por lo que voy a contar. Espero que no cometas el mismo error. Todo comenzó una tarde de viernes a principios de septiembre, el tipo de día en que el sol se filtraba en dorados rayos sobre mi balcón en el barrio de Queenan en Seattle, y el aire olía a pino mojado y café recién hecho de las cafeterías cercanas. Estaba organizando mis libros en la estantería del salón, medio escuchando el murmullo de un podcast de crímenes reales. La vida se había vuelto extrañamente tranquila desde que mi esposo, David, falleció hace 5 años. Y aunque nunca lo dije en voz alta, el silencio a menudo se sentía más denso de lo que podía soportar. Mi hija, Emily, se había casado joven, a los 23 años, con un hombre llamado Ethan. Al principio, no estaba segura de él, demasiado guapo, pensé, demasiado atento, pero el tiempo suavizó mi opinión. Era paciente, considerado y siempre muy respetuoso conmigo. Tal vez un poco demasiado perfecto, si soy honesta. Con los años, me encontré notando cosas sobre el que no debería. La forma en que sus ojos se demoraban cuando conversábamos sobre mis viajes, cómo se reía de mis chistes secos, incluso cuando no eran graciosos, o como siempre se ofrecía a ayudarme con las bolsas de la compra. No era nada en ese momento, o eso me dije a mí misma. Ese viernes, Emily había llamado para decir que llegaría tarde de su consulta de arquitectura y si podía dejar entrar a Ethan cuando viniera a recoger unos documentos importantes que ella había olvidado. Por supuesto, dije. No pensé nada en ello. Hice un poco de té chai, me puse un suéter de lana y esperé el timbre. Cuando llegó, tenía la misma sonrisa cálida que siempre usaba, esa que mostraba una ligera arruga en el rabillo de sus ojos azules. Su chaqueta de mezclilla aún conservaba el frío del aire otoñal, y su aroma, una mezcla de sándalo y algo ligeramente especiado, lo siguió al interior de mi apartamento. Charlamos brevemente sobre cosas sin importancia, justo como siempre lo hacíamos, sobre el tráfico en la primera 5 y las últimas noticias locales, pero luego, justo cuando se dio la vuelta para irse, hizo una pausa. Hay algo que he querido decir desde hace mucho tiempo, dijo, de pie en el umbral de la sala, con las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones de cargo. Tenía 32 años entonces, alto y con una constitución atlética, el tipo de hombre que Emily siempre había soñado. Levanté la vista de mi taza de té. ¿Qué es eso, Ethan? Él dudó, y vi algo cambiar en su rostro, vulnerabilidad, tal vez, o conflicto. Pienso en ti más de lo que debería, señora Davis, dijo finalmente, con voz baja y una leve aspereza que nunca había escuchado antes. Probablemente no debería estar diciendo esto, pero me ha estado carcomiendo. Eres inolvidable. Se me cortó la respiración. Sentí que la sangre me subía a la cara, un rubor involuntario de calor que me dejó los dedos temblorosos. Había una punzada de algo que no podía nombrar, una mezcla de sorpresa y una extraña familiaridad. Hubo una pausa larga y dolorosa. Debería haberme reído, debería haberle dicho que se fuera, haber llamado a Emily, algo. Pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, con el corazón palpitante, confundida y de repente consciente de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me había mirado así, con esa intensidad, con esa visibilidad. Ethan. Comencé, pero no había ninguna frase que seguir. Dio un paso adelante lentamente, con cuidado, como si no quisiera asustarme. La lluvia empezó a golpear suavemente contra la ventana. No estoy tratando de faltarte el respeto a ti ni a Emily. Sé cómo suena esto. Solo, te veo. No eres invisible. No para mí. Y luego se fue, así sin más. La puerta del ascensor se cerró con un suave zumbido detrás de él, y me quedé en silencio, aún sosteniendo mi taza de té, el vapor ahora frío y rizándose como humo en el aire. Durante días, reviví el momento en mi mente, sus ojos, su voz, la forma en que dijo que me veía. No podía quitármelo de la cabeza, no porque fuera escandaloso, sino porque en el fondo me di cuenta de que había estado hambrienta de ese tipo de atención. No romántica, ni siquiera necesariamente física, sino de ser vista, de ser reconocida como una mujer que todavía tenía deseos, pensamientos y sueños, no solo una madre, una viuda, un sustituto en la vida de otra persona. Tenía 58 años, pero de repente me sentí como si tuviera 20 de nuevo, con esa mezcla de nerviosismo y emoción. Intenté convencerme de que no era nada, un momento de debilidad por su parte. No le diría a Emily, por supuesto que no.
Solo la lastimaría. No valía la pena destruir su confianza o su matrimonio por unas pocas palabras susurradas en el aire como humo. Aún así, una parte de mí, de la que no estaba orgullosa, esperaba que dijera algo de nuevo. Y lo hizo. La siguiente vez que lo vi fue una semana después en casa de Emily en el barrio de Bayard. Ella volvía a ir tarde, siempre lo hacía, atrapada en alguna reunión de diseño de última hora, y Isen me ofreció una copa de vino mientras esperábamos. Acepté, aunque rara vez bebía. Nos sentamos en el patio trasero, con el cielo pintado de naranja y lavanda mientras el sol se ponía sobre el lago Union. No dijo nada de inmediato, simplemente observamos la puesta de sol, el tipo de silencio cómodo que solo compartes con alguien que se siente a gusto en tu presencia. Hoy pareces diferente, dijo, mirándome de reojo. ¿En serio? Sorbió el vino, consciente de lo cálida que se sentía mi piel, más ligera, más feliz. Sonreí. Quizás sí. Nos sentamos en silencio de nuevo. La brisa traía el olor a sal y a los barcos de pesca que regresaban al puerto. En algún lugar del vecindario, un perro ladró 2 veces y luego se detuvo. No me lo estaba imaginando, dijo finalmente, volviéndose hacia mí. Lo que dije la semana pasada, tú también sentiste algo, ¿verdad? Quise negarlo, cerrar la puerta, atrancarla bien, pero algo en su voz, en la dulzura de su pregunta, me desarmó. Sí, susurré, sí, lo sentí. No se movió más cerca, no extendió la mano ni dijo nada atrevido. Simplemente asintió lentamente, con los ojos fijos en los míos. No quiero lastimar a nadie, dijo, especialmente a ti o a Emily. Pero no puedo mentirme más a mí mismo. Hay algo aquí. La honestidad en su voz me desarmó. Había estado viviendo en las sombras durante tanto tiempo, la sombra de mi difunto esposo, la sombra de la maternidad, la sombra de la edad, y aquí estaba este hombre, no solo viéndome, sino queriendo conocerme, la verdadera yo. Esa noche me quedé en la cama, despierta durante horas, escuchando el tic-tac del reloj de pared en mi cocina, el crujido de la casa asentándose a mi alrededor. No sabía qué hacer. Cada movimiento posible parecía una traición. ¿Pero qué hay de traicionarme a mí misma? ¿Cuánto tiempo había negado que todavía anhelaba compañía, intimidad, alguien con quien hablar sin pretensiones? La soledad en la que me había sumido tras la muerte de David había sido un refugio, pero ahora se sentía como una prisión. Los días se convirtieron en semanas. Nuestros momentos crecieron, no en escándalo, sino en sutileza. Un roce de manos al pasar un plato en la cena de los domingos en casa de Emily, un abrazo más largo de lo necesario cuando nos saludábamos o nos despedíamos en la puerta, conversaciones que se demoraban demasiado en el significado cuando hablábamos por teléfono sobre algún problema técnico con mi computadora. Empecé a verme de nuevo, no como era a los 20 o 30, sino como era ahora, experimentada, tal vez incluso asustada, pero viva. No sentí tanta culpa como esperaba. Principalmente me sentí despertada. El punto de inflexión llegó una lluviosa tarde de domingo. Isen había pasado con una caja de herramientas para arreglar un grifo que goteaba en mi baño, un problema que llevaba meses posponiendo. Emily había salido con unas amigas para un brunch de mimosas en Gasworks Park. Le ofrecí café. Nos sentamos en la cocina, mirando la lluvia caer a cántaros por las ventanas. El aire estaba cargado de pensamientos tácitos. Mereces más que solo recuerdos, señora Davis, dijo, con la voz áspera por algo más profundo que el deseo. Mereces ser valorada. Y por primera vez en años, me permití llorar frente a alguien, no de tristeza, sino de puro alivio. Lágrimas calientes se deslizaron por mis mejillas, liberando la tensión acumulada durante años. No cruzamos ninguna línea esa noche, no físicamente, pero algo profundo sucedió entre nosotros, algo que no podía retirar y no quería. Lo que siguió no fue un romance salvaje, no una danza imprudente, sino un despliegue lento, un cuidadoso desprendimiento de capas. Nunca hablamos de amor, todavía no, pero estaba allí, creciendo silenciosamente en los espacios entre las palabras. Empecé a pintar de nuevo, algo que no había hecho en años. Llevaba una década sin tocar mis pinceles y óleos, sumergida en el luto. Empecé a caminar cada mañana por Discovery Park, cuidando mi ropa, mi cabello, no por él, sino porque había recordado cómo cuidarme a mí misma. Por supuesto,
Las cosas no podían permanecer ocultas para siempre. Una noche, durante una cena en un restaurante en Capitol Hill para celebrar el ascenso de Emily, ella notó algo en la forma en que nos mirábamos. Un destello de sospecha cruzó su rostro. No dijo nada entonces, pero el aire cambió. Sabía que se avecinaba un ajuste de cuentas, y no estaba segura de estar lista. La semana siguiente pasó como el lento paso de las páginas de un libro pesado. Me encontré moviéndome por mis días tensa, mis pensamientos enredados como hilos en un cajón. Cada palabra que le decía a Emily se sentía como una prueba, cada mirada de Isen cargada de demasiado peso. Quería decirme a mí misma que estaba imaginando cosas, que Emily no se había dado cuenta, pero una hija conoce a su madre, así como una madre conoce a su hijo. Teníamos esa conexión profunda, esa intuición silenciosa entre nosotras que es demasiado profunda para ignorarla. Era viernes de nuevo, el día que había empezado todo. Emily me había invitado a cenar a su casa, solo una simple comida familiar. Estaba probando una nueva receta que había encontrado en línea, algo de salmón asado con hierbas que llenó la casa con un aroma reconfortante. Cuando entré, Isen ya estaba allí, poniendo la mesa, con las mangas remangadas, sus ojos encontrando los míos en el momento en que entré. Sonrió, la sonrisa educada que se le da a un extraño en un ascensor, no la que solía ofrecerme, su sonrisa. Esa sonrisa se había ido. La cena fue extraña, el tipo de extraña en la que nada estaba realmente mal, pero todo se sentía fuera de lugar. Emily parloteó más de lo habitual, haciendo demasiadas preguntas sobre mi semana, riendo demasiado fuerte a sus propias bromas. Isen se mantuvo en silencio, dejando que la energía de su esposa llevara la comida. Intenté actuar normal, pero sentía que me temblaban las manos al pasar la ensaladera. A mitad de la comida, Emily se excusó para ir a buscar el postre de la nevera. Isen se estiró sobre la mesa para rellenar mi copa de vino y por un brevísimo segundo, nuestros dedos se rozaron. El aire cambió, se volvió denso, eléctrico. Levanté la vista y él también. Justo entonces, Emily regresó, sosteniendo una bandeja con pequeños vasos de tiramisú casero. Hizo una pausa en la puerta, sus ojos parpadearon entre nosotros, esa intuición encendiéndose de nuevo. Un leve rubor cubrió sus mejillas, apenas perceptible, pero lo vi. Al día siguiente me llamó. Mamá, dijo con cuidado, ¿puedo preguntarte algo? Se me apretó la garganta. Por supuesto, cariño. ¿Ha cambiado algo entre tú y Isen? Me quedé helada. El silencio entre nosotras se estiró largo y delgado, como un hilo a punto de romperse. Ella lo llenó. Es que, él te mira diferente últimamente, y tú, no sé, tal vez me lo estoy imaginando, pero algo cambió. No sabía qué decir. No podía mentir, no directamente, pero tampoco podía decirle toda la verdad, no aún. No te lo estás imaginando, Emily, dije finalmente, con voz suave, apenas un susurro. Pero no es lo que piensas. Es complicado. Se quedó en silencio un momento. Pude escuchar el suave zumbido de su refrigerador de fondo. No sé lo que pienso, mamá. Solo sé que hay algo ahí y me asusta. Quise alcanzar el teléfono y abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no estaba segura de que fuera cierto. La magnitud de lo que había hecho, y lo que se sentía, me golpeó de lleno. Más tarde esa noche, Isen me llamó, no un mensaje de texto, no un correo electrónico, una llamada real, de esas que significan urgencia. Creo que ella lo sabe, dijo con voz grave, un matiz de cansancio en su tono. No lo sabe todo, Isen, respondí. No tiene por qué, dijo. Es suficiente con que algo no esté bien. Me senté en mi sala de estar a oscuras, observando el resplandor de los faros pasar por la ventana, cada uno llevando consigo sus propias vidas, sus propios secretos. Tenemos que parar, dije. Las palabras se sintieron como navajas en mi garganta. Una pausa. ¿Quieres parar?, preguntó, su voz suave, casi esperanzada. No sé lo que quiero ahora, admití, mi voz apenas un murmullo. Pero sí sabía que lo quería a él, a la forma en que me hacía sentir, y me odiaba por ello, por lo que significaba para mi hija, para mi vida. Las siguientes semanas fueron un borrón de visitas incómodas, palabras cuidadosas y silencios pesados. Emily seguía invitándome a cenar, como si intentara demostrar que todo estaba bien,
pero la tensión se cernía entre nosotros como una niebla densa que nunca se disipaba. Los chistes forzados, las miradas evasivas, el constante ajuste de cuentas emocional. Una tarde, Isen apareció en mi casa sin previo aviso. Estaba lloviendo, una lluvia persistente y fina, tan característica de Seattle. Tenía que verte, dijo, de pie en la puerta con la lluvia empapándole la chaqueta. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Lo dejé entrar. Se sentó al borde del sofá, con las manos entrelazadas como si tuviera miedo de tocar algo, como si el simple contacto pudiera desatar un desastre. No hablamos durante mucho tiempo, solo el sonido de la lluvia contra los cristales y el tic-tac del reloj de mi cocina. Finalmente, me miró, con los ojos cansados y llenos de algo parecido a la tristeza. Nunca quise que esto sucediera, señora Davis, dijo, su voz apenas audible. Pero no puedo seguir fingiendo que no me importas, que no me importa lo que tuvimos o tenemos. Lo sé, Isen, susurré, yo tampoco. Me tomó la mano, simplemente apoyando sus dedos sobre los míos. Sin beso, sin abrazo, solo el toque, un gesto tranquilo y doloroso que dijo más que cualquier palabra. Y lo sentí de nuevo, ese profundo y cálido zumbido bajo mi piel, el recordatorio de que todavía estaba aquí, todavía capaz de sentir, de anhelar. No quiero lastimar a Emily, dijo, su mirada fija en nuestras manos unidas. Yo tampoco. Pero tampoco quiero vivir media vida más. Sus palabras se quedaron entre nosotros como un desafío, una verdad incómoda suspendida en el aire. Esa noche no dormí. Me senté en mi cama con una taza de té de hierbas, mirando la foto enmarcada de mi difunto esposo en la cómoda. Recordé la forma en que solía apartarme el pelo de la oreja cuando leía por la noche, la forma en que sonreía cuando me servía el café por las mañanas. Era un buen hombre, David, pero ya llevaba años muerto, y yo me había convertido en algo así como un fantasma en mi propia casa, atrapada en un duelo que se había prolongado demasiado. Isen me había recordado que todavía era carne, aliento y alma, pero el costo de ese recordatorio se estaba haciendo evidente, dolorosamente evidente. 2 días después, Emily apareció en mi puerta. Había conducido desde su casa en Bayard, su coche aparcado descuidadamente en la calle. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz ronca. Me hice a un lado para dejarla entrar. Tenía los ojos rojos, pero no había estado llorando. Todavía no, dijo. Le pregunté a Isen, dijo, y mi corazón dio un vuelco. Le pregunté qué estaba pasando. Y no mintió, dijo. No del todo. Pero tampoco lo negó. Dijo, ustedes dos se entienden de una manera que él nunca ha entendido a nadie, punto. Me miró entonces, no con ira, no con traición, sino con algo peor, decepción. Esa mirada fue un golpe más duro que cualquier grito. Ni siquiera sé cómo sentirme, susurró, la voz quebrada. Le extendí la mano. Ella me dejó tomarla, sus dedos fríos entre los míos. Nunca quise esto, Emily, dije, las lágrimas brotando en mis propios ojos. No así, pero sucedió, dijo. Sí, le confirmé, la voz apenas un susurro. Se levantó, secándose los ojos con el dorso de la mano. Necesito tiempo, dijo. No te odio, mamá, pero necesito espacio para averiguar qué significa esto. Se fue sin abrazarme. Después de que la puerta se cerró con un clic, me volví a sentar sola con la tormenta de consecuencias que había ayudado a crear, un torbellino de culpa, arrepentimiento y una extraña sensación de liberación. No llamé a Isen esa noche. No escribí. No respondí cuando me envió un mensaje de texto. También necesitaba tiempo para decidir qué estaba dispuesta a perder y por qué estaba dispuesta a luchar. No tenía respuestas, solo la conciencia de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Espero que estés disfrutando de esta historia. Si te está gustando, no olvides darle un me gusta y suscribirte para apoyar este canal. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias contigo. Continuemos. La casa nunca se había sentido tan silenciosa después de que Emily se fue ese día. El silencio se instaló en mis huesos, resonando más fuerte que cualquier discusión, cualquier llanto. Caminé por las habitaciones como una extraña, deslizando los dedos por los bordes de los marcos de fotos y los jarrones vacíos, notando el polvo donde antes no lo había hecho. Incluso el viento afuera se sentía más silencioso,
como si el mundo mismo contuviera el aliento. No supe nada de Emily durante una semana, ni llamadas ni mensajes. La ausencia me dolió profundamente, más de lo que esperaba. Cuando crías a un hijo, siempre crees que tu vínculo puede soportarlo todo, pero algunas heridas no sangran, simplemente se magullan silenciosamente, más profundo de lo que te das cuenta. Ethan me envió un mensaje de texto una vez. Te extraño. ¿Estás bien? Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de finalmente escribir. No, pero lo estaré. No lo envié. En su lugar, salí a caminar, limpié el ático, volví a cocinar, no solo calentando sobras, sino cocinando comidas de verdad, con sabor, especias y pensamiento. Algo sobre trabajar con mis manos me enraizó, me recordó que la vida seguía adelante, incluso cuando todo dentro de mí se sentía estancado. Fue durante uno de esos paseos, una mañana temprano con rocío en la hierba y una brisa fresca, cuando me encontré con una vieja amiga de la iglesia, Carol. Estaba paseando a su perro Golden Retriever y me saludó con un cálido abrazo y esa inclinación característica de su cabeza que siempre usaba cuando sabía que algo andaba mal. «Pareces más delgada, Sara», dijo, preocupada. «¿Todo bien?» «He tenido mucho en la cabeza, Carol», le dije honestamente, la verdad a media saliendo de mis labios. «¿Quieres hablar?» Me sorprendí a mí misma asintiendo. Nos sentamos en un banco cerca del estanque de los patos en el arboreto de Washington Park, bebiendo café de su termo. No le conté toda la historia, ni nombres, ni detalles, pero le conté lo suficiente, que alguien había llegado a mi vida inesperadamente, que había tomado decisiones de las que no me creía capaz, que mi hija estaba enojada conmigo, y con razón. Carol escuchó sin juzgar. No me regañó ni me aconsejó, solo asintió con la cabeza, sus ojos compasivos. Cuando terminé, miró el estanque y dijo, «La vida es más complicada de lo que la gente dice, Sara. El amor, aún más». Podría haber llorado del alivio que me dio esa conversación, esa simple validación de que mi experiencia no era un error, sino una complejidad humana. La fuerza justa para enfrentar el día siguiente, porque esa tarde Emily me llamó. Su voz era cautelosa, pero no fría. «¿Podemos vernos, mamá?» Elegimos una pequeña cafetería en el centro, una a la que solíamos ir cuando ella estaba en el instituto, después de su recital de baile. El olor a canela y pasteles frescos me golpeó al entrar, trayendo consigo una ola de recuerdos agridulces. Ella ya estaba sentada, 2 tazas de café en la mesa. Aún recordaba cómo me gustaba a mí, con un toque de crema de avellanas. Al principio, hablamos de cosas ligeras, su trabajo en la firma de arquitectura, el tiempo inusualmente soleado para Seattle en otoño, pequeñas cosas que giraban en torno al gran peso entre nosotras. Luego, finalmente, respiró hondo y me miró directamente. «¿Lo amas, mamá?» No respondí de inmediato. Busqué en mi corazón, asustada de la verdad y asustada de lo que una mentira podría costar. «No sé si es amor, Emily», dije, la voz apenas un susurro, «pero es real y me importa. La forma en que me hace sentir vista, reconocida, es algo que no sabía que me faltaba tanto». Asintió lentamente, sus dedos jugueteando con el asa de su taza. «Siempre fuiste más que solo mi madre», dijo después de un momento, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo sabía, pero no quería pensar en ti como alguien que todavía necesitaba ese tipo de conexión, esa intimidad. Siempre te vi tan fuerte, tan completa por ti misma». Yo tampoco pensé que lo necesitaba, admití, hasta que me di cuenta de cuánto tiempo había estado fingiendo que no. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. Se las secó. «Estoy enojada», dijo, «pero también triste, porque no sé qué significa esto para ninguno de nosotros, para nuestra familia». «Yo tampoco, cariño», dije, «pero estoy aquí y sigo siendo tu madre. Nada cambia eso». Salimos del café con un abrazo, breve pero real. No perdón, todavía no, pero el comienzo de algo más suave que el resentimiento, la primera grieta en el muro que se había levantado entre nosotras. Esa noche me senté en mi cocina, sorbiendo té de jazmín, pensando en todo lo que había pasado, en el hombre de quien me había llegado a preocupar de maneras que desafiaban la razón, en la hija que todavía guardaba un pedazo de mi alma, en la mujer en la que me estaba convirtiendo en algún lugar entre el pasado y el futuro. Tomé mi teléfono y marqué a Ethan. «Hola», dije cuando contestó. Su voz sonó cálida, sorprendida,
esperanzada. Hola, Sara. Te extrañaba. Quiero verte, dije. Pero necesito que entiendas algo. Esto no se trata de escapar de la vida que tienes o de huir de tu matrimonio. Si avanzamos, tiene que ser honesto, tiene que ser real. No más escondites. Y si eso significa alejarse, nos alejamos. Pero si nos quedamos, si exploramos esto, entonces es con los ojos abiertos, aceptando todas las consecuencias. Hubo silencio al otro lado, un silencio cargado de significado. Luego, lentamente, entiendo, Sara. Yo también quiero eso. Quiero la verdad, no importa lo difícil que sea. Nos vimos al día siguiente, no en secreto, no en las sombras, sino a la luz del día. Un parque público en el centro de Seattle, un banco soleado cerca de la fuente, solo dos personas descubriendo quiénes eran y lo que significaban el uno para el otro, bajo la atenta mirada del público, aunque no les importara. Me dijo que también había hablado con Emily, que habían tenido una conversación larga y difícil, que no estaban seguros de lo que vendría después para ellos como pareja, pero ahora había honestidad y dolor, y tal vez espacio para sanar. No sé cómo será el futuro, dijo, tomándome la mano suavemente, sus dedos cálidos y firmes contra los míos. Yo tampoco, dije, pero ya no le tengo miedo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas, no porque todo fuera perfecto, sino porque había decidido dejar de esconderme de mi propio corazón. Ya no era un fantasma en mi propia vida, y él tampoco. El invierno llegó temprano ese año a Seattle. La primera helada llegó a finales de octubre, espolvoreando la hierba con plata y grabando delicados patrones en mis ventanas cada mañana. Era el tipo de frío que se aferraba a los huesos, pero por dentro, algo más cálido había echado raíces en mí, no pasión descontrolada, no fantasía, sino algo mucho más arraigado, la aceptación. Los días pasaron más lentos. Emily y yo hablábamos más a menudo, aunque nunca demasiado tiempo. Volvió a preguntarme sobre recetas de postres, me envió fotos de sus nuevos cojines decorativos para el sofá y una vez incluso me preguntó si necesitaba ayuda con las luces de Navidad. Esa fue su forma de extender una rama de olivo, no con palabras, sino con gestos de conexión. Acepté cada uno en silencio, como una mujer que acepta la lluvia después de la sequía. Isen y yo fuimos cuidadosos. Nos veíamos a la luz del día, nos encontrábamos para tomar café o paseábamos por jardines públicos, siempre conscientes de los límites de nuestro tiempo, la fragilidad de lo que teníamos, la delgada línea sobre la que caminábamos. No hubo declaraciones grandilocuentes, no hubo promesas precipitadas, solo la creciente comodidad de ser comprendidos, de sentirse vistos y aceptados. No era imprudente, ya no huía de su matrimonio, ni yo lo animaba a hacerlo. Estaba quieto, escuchando su propia verdad, y yo también. Una tarde a mediados de noviembre, me trajo un libro. No estaba envuelto, pero claramente había sido elegido con esmero, una colección de poemas de tapa dura y gastada de Mary Oliver, uno de mis favoritos. Había mencionado yo en alguna conversación casual meses atrás. Él lo recordaba. Lo encontré en una pequeña librería de segunda mano en Pioneer Square, dijo, entregándomelo como una confesión, una ofrenda. Me hizo pensar en ti. Lo sostuve con ambas manos, el aroma a papel viejo subiendo de sus páginas, el peso reconfortante en mis palmas. Abrí una poesía marcada y comencé a leer en voz alta, mi voz suave en el silencio de mi salón. Las palabras se quedaron entre nosotros como algo sagrado, cada verso resonando con nuestra propia historia, nuestra propia búsqueda de significado. Cuando levanté la vista, sus ojos estaban húmedos, una emoción profunda reflejada en ellos. Me hace sentir que importo, Sara, dijo suavemente, su voz apenas audible. Extendí la mano sobre la mesa y le tomé la mano, esta vez con más fuerza, con más intención. Importas, Isen. Mucho. Ya no se trataba de la edad, ni de la culpa, ni de lo correcto o incorrecto en un sentido superficial. Se trataba de presencia, del tipo que no desaparece en una tormenta, del tipo que te sostiene cuando el mundo se derrumba a tu alrededor. Éramos dos personas que habían tropezado con una intimidad emocional que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos necesitaban desesperadamente, y a nuestra manera tranquila y cuidadosa, la estábamos dejando desarrollarse. Por supuesto, hubo días de duda,
Noches en las que miraba al techo preguntándome si había cruzado una línea que nunca podría deshacerse, preguntándome si había arruinado la confianza de mi hija para siempre. Pero cada vez que Emily llamaba, ya fuera para hablar de trabajo o de una nueva receta, o simplemente para escuchar mi voz, sabía que todavía nos estábamos encontrando lentamente, que estábamos construyendo una nueva base, inestable pero honesta. Luego llegó el día de Acción de Gracias. Emily me invitó. Lo dijo como si no estuviera segura de que diría que sí, sus palabras titubeantes. No tienes que venir, mamá, añadió. Solo pensé que debías saber que eres bienvenida, si quieres. Me encantaría, cariño, dije, tragándome la emoción detrás de esas palabras, la alegría de ser invitada de nuevo a su mesa, a su vida. Me puse un suéter verde bosque que había estado guardando, uno que resaltaba el gris de mi cabello y la suavidad de mis ojos, haciéndome sentir un poco más segura, un poco más yo misma. Llevé mis famosos muffins de arándanos y naranja y una botella de vino blanco seco que a Emily le encantaba. Cuando llegué, Emily me recibió en la puerta con una sonrisa cautelosa, pero genuina. Ethan estaba en el pasillo detrás de ella, sosteniendo a su perro en brazos, un labrador retriever llamado Gus, como si la familiaridad de eso pudiera suavizar la tensión en el aire, o quizás para ocupar sus manos y evitar un encuentro incómodo. La cena fue encantadora, incómoda en algunas partes, sí, pero real. Hablamos de viejas historias familiares, nos reímos de cómo el pavo salió un poco seco a pesar de todos los esfuerzos de Emily, nos pasamos los platos como si no hubiéramos atravesado un campo minado apenas unas semanas antes. Hubo momentos de silencio, pero no eran tan pesados como antes, se sentían más como pausas, espacios para respirar. En un momento dado, Emily se levantó para rellenar las bebidas y me dejó sola con Ethan en la cocina mientras recogíamos los platos. No nos tocamos, no lo necesitábamos. La conexión, la comprensión, estaba ahí, palpable en el aire entre nosotros. Gracias por venir, Sara, dijo en voz baja, con los ojos llenos de algo parecido a la paz, a la gratitud. Gracias por hacerme un espacio, Ethan, dije. Él asintió. Y por primera vez sentí que él estaba listo para retroceder, no por miedo, sino por respeto a Emily, a mí, a todo lo que había sido y a lo que podría ser. Era una rendición, pero una rendición honorable. Después del postre, mientras estábamos en la puerta despidiéndonos, Emily me rodeó con los brazos en un fuerte abrazo, el tipo de abrazo que te dice que todavía te ama, a pesar de todo. Mamá, dijo, apartándose lo suficiente como para mirarme a los ojos, con los suyos llenos de lágrimas. Sé que las cosas no pueden volver a ser como antes, pero me alegro de que sigas aquí, de que sigas siendo tú. Las lágrimas me picaron en los ojos. Le besé la mejilla. Siempre estoy aquí, Emily. Siempre. En el camino a casa, bajé un poco la ventanilla y dejé que el aire frío de la noche me golpeara la cara. El cielo era de un azul oscuro aterciopelado salpicado de estrellas tempranas, brillando con una intensidad que no había notado en mucho tiempo. El silencio ya no se sentía pesado, se sentía ganado, como un premio por haber navegado por las turbulentas aguas. Ethan y yo todavía hablamos de vez en cuando, un mensaje ocasional, un artículo reflexivo compartido sobre un tema de arquitectura o arte, una pregunta sobre cómo está Emily. Pero ese capítulo de lo que sea que fuimos, se acabó ahora, no con arrepentimiento, sino con reverencia. Nos adentramos en algo extraordinario y salimos con el corazón intacto, aunque con algunas cicatrices, pero cicatrices que contaban una historia de crecimiento. He aprendido algo a través de todo esto. La vida no siempre te da soluciones limpias. Te da contradicciones y te desafía a sentarte con ellas, a vivir en la ambigüedad, a dejar ir la vergüenza y abrazar la complejidad de la experiencia humana. He cometido errores, he lastimado a alguien que amo profundamente, pero también he redescubierto quién soy, una mujer no definida por la edad, la pérdida o el sacrificio, sino por la simple y hermosa verdad de que todavía siente profundamente, que todavía anhela conexión y que, a pesar de todo, es capaz de amar y ser amada, incluso si no es de la manera que el mundo espera. A cualquiera que esté leyendo esto o escuchando, o tal vez simplemente preguntándose en silencio cómo llegó aquí, no te pierdas en los roles que otros te asignan. Tienes derecho a sentir, a querer, a cambiar y, tal vez, solo tal vez, a empezar de nuevo, incluso si no es como lo imaginaste, incluso si eso significa navegar por las complejidades y las verdades incómodas de tu propio corazón.
La lluvia en Seattle puede ser constante, pero también nutre la vida, y a veces, una nueva perspectiva es todo lo que necesitas para florecer.